Bienvenidos a la Odisea presentada por Ulises. El día de hoy vamos a ver la reseña de Mi primer amor de Iván Turgenev. Esta es publicada en 1860 en la revista El Mensajero Contemporáneo. Para este entonces el autor, Iván Turgenev, ya gozaba del prestigio literario gracias a relatos anteriores y a la extraordinaria sensibilidad que ha puesto al retratar la vida de la juventud rusa, con las pasiones, dudas y conflictos emocionales propias de dicha comunidad. Ahora bien, entendiendo un tanto el contexto del autor y sabiendo que nació en el año 1818 en la ciudad de Oriol, Rusia, en el seno de una familia noble. Su infancia estuvo marcada por el ambiente de riqueza material, así como también por la severidad con su madre, y cuya figura dejó una huella en su carácter y en su manera de entender las relaciones humanas. Ahora bien, Turgenev ya estaba consolidado dentro de los grandes novelistas y cuentistas rusos del siglo XIX, junto con Tolstoy y Dostoyevsky. Bueno, la reseña de esta novela es con base a la lectura del día. Yo considero Primer amor de Turgenev como Las noches blancas de Dostoyevsky, guardan una semejanza dentro de los personajes. El final con una tragedia muy similar. Sin embargo, el hecho de que yo presente esta es porque a mí, dentro de la crítica y el análisis que le hice, le encuentro muchos factores más conmovedores y que sirven más al momento de proponerlos y que puede retroalimentar a la gente que le guste la lectura, ¿no? Ahora bien, en el caso de este tipo de novela, existe una novela de formación, un relato de crecimiento, donde un personaje desde su niñez hasta la madurez muestra una madurez y una formación de identidad intelectual y artística. Esto es el personaje de Stephen de Daluz en El artista adolescente. Esta novela no la voy a traer, pero como recomendación, si ustedes quieren ver una novela bien formada y que refleje esta búsqueda de independencia, va a ser con James Joyce. Sin embargo, nosotros vamos a tomar primer amor de Turgenev para proponer unas ideas semejantes. Ahora bien, primero vamos a entender que el tipo de narrador es un protagonista en primera persona. La voz que guía el relato es Vladimir Petrovich, quien ya en la madurez decide evocar los sucesos vividos a los 16 años. No se trata pues de un narrador omnisciente, sino un testigo y partícipe de la experiencia, lo que hace que la narración sea subjetiva y eh, limita. Solo accedemos al mundo a través de su mirada, de sus emociones y de sus interpretaciones juveniles. Es una reminiscencia lo que nos trae Turgenev. Este relato muestra un aire de autenticidad, pero no se nos ofrece como una verdad objetiva ni un registro imparcial de los hechos, sino la memoria íntima y apasionada de un primer amor, ¿no? Con toda la carga de nostalgia, incertidumbre y desgarro que ello implica y que vamos a desglosar dentro de este análisis. El tipo de novela, aunque no podemos clasificarla dentro de la novela epistolar en el sentido estricto como a leer Werther, en donde se comparten una serie de cartas en todo momento, sí muestra un rasgo epistolar parcial, dado que el protagonista decide fijar todas las memorias en un cuaderno con la intención de compartir con sus amigos. Esto pues lo convierte en un vínculo directo con un destinatario. Entonces hay una parcialidad. No obstante, gran parte del relato se despliega como una memoria autobiográfica, novelada, más que como correspondencia continua. En cuanto a su clasificación, puede entenderse como una novela corta, de iniciación, o de aprendizaje, justo lo que mencioné antes, ¿no? El encuadre epistolar
No determina la forma, pero sí otorga un matiz íntimo y confesional y una técnica que Turgenev está experimentando, en la cual nos introduce la hondura emocional pues del personaje. Tenemos dos personajes principales y en los cuales yo voy a enfatizarme. Uno es Vladimir Petrovich, narrador y protagonista. Tiene 16 años y vive su primera experiencia amorosa. Es ingenuo, idealista y profundamente sensible, incapaz de distinguir entre el amor ideal y la realidad contradictoria de las relaciones humanas. Aquí vamos a ver cómo la conciencia de Vladimir encarna una virginidad, es límpida aún, se abre al mundo y el enfrentarse a Zenaida va a transformar su percepción. El jardín, las conversaciones y hasta el paso del tiempo se van a ir impregnando y van a significar una nueva forma de entender el mundo para Vladimir. Va a ser un acto de constitución del mundo. La realidad ya no es neutra, sino saturada de afecto. Educación del dolor. Esto, pues podemos derivarlo de la clave schopenhaueriana, donde el amor es sufrimiento. La voluntad lo arrastra, lo eleva y lo humilla. Aprende que el dolor es inseparable del deseo y que la vida está marcada por esta contradicción. Veamos una cita. Durante días enteros pensaba obstinadamente en ella, sufría, pero en su presencia me sentía más aliviado. Tenía celos, comprendía que era poca cosa para ella. Me enfadaba tontamente y tontamente me humillaba. El carácter apasionado, inseguro, dependiente que va a vivir Vladimir cuando se entregue, él pertenece a unos padres nobles, ya están acomodados, no conocen la miseria en ningún momento. Sin embargo, el enamoramiento aparece con un choque de mundos. Cuando él entre a la casa desordenada de Zenaida, quien es catalogada como una princesa empobrecida, y la suya, que Vladimir pertenece a una clase rígida, burguesa, van a atravesar estas jerarquías sociales. Pero eh, vamos a ver cómo él lo va a superar, ¿no? Tenía entonces 16 años, en el verano de 1833. Nadie imponía trabas a mi libertad, hacía lo que me venía en gana. Mi madre apenas me hacía caso a pesar de ser su único hijo. Aquí ya vemos la inmadurez, la soledad, la vulnerabilidad en la que se va a encontrar y lo que lo hace propenso a idealizar el mundo, a convertirse en un idealista. Eh, es un rito de iniciación y vamos a leer esto como el paso de la adolescencia a la adultez. Pierde la inocencia al descubrir la complejidad de los afectos, la hipocresía social y la fragilidad de sus propias ilusiones. Me habría quedado allí siempre, pero era imposible, y mientras todo mi ser se impregnaba de un sentimiento inenarrable en el que estaba concentrado todo, la melancolía, la alegría, el presentimiento del futuro, el deseo y el miedo de vivir, hoy lo llamaría con un solo nombre, el nombre de Zenaida. Esta es una de las citas más importantes, más poéticas, y donde el amor lleno de significado le da existencia al propio Vladimir. Pero ¿qué va a ocurrir después? Ahorita vamos a ver. Antes de eso vamos a mencionar a Zenaida Alexandrovna Sasekina, hija de una princesa arruinada porque se mudan al vecindario en donde vive Vladimir. Ella es de una belleza muy grande, encantadora, voluble y por supuesto contradictoria. Y no olvidemos tampoco que es indiferente. Juega con sus pretendientes, incluido la devoción de Vladimir, quien la va a idealizar como una musa, a la cual va a encontrar que es inaccesible. Bueno, Zenaida tiene esta vitalidad dionisiaca, ¿no?
eh, seduce, somete y disfruta de la dependencia de los hombres. No, escuchen, contestó ella, no me conoce todavía. Soy muy rara y quiero que siempre me diga la verdad. Usted tiene 16 años y yo tengo 21. Soy mucho mayor que usted y por eso tiene que decirme siempre la verdad y obedecerme. Aquí ya muestra la voluntad de poder y dominio lúdico que lo va a definir como una mujer consciente de su influencia. Ella lo sabe, ¿no? E incluso lo domina. Hay una ambigüedad existencial porque la Zenaida oscila entre ternura y crueldad, sinceridad y artificio. Eh, Muestra un ser humano que no es una unidad armónica, sino una contradicción. Vive en una inmediatez estética, como podríamos encontrar en la filosofía de Kierkegaard. Pero bueno, vive de instantes, ¿no? Su figura refleja un tipo social muy ruso del siglo XIX, los aristócratas empobrecidos que conservan el título y las formas de refinamiento, pero carecen de sustento económico, porque viven precariedad material, ¿no? Por supuesto que podemos mencionar bajo una crítica muy moderna lo que es cosificación. Ella es un objeto de deseo colectivo, nos muestra cómo los jóvenes y adultos la ven como un premio a conquistar, tiene un final trágico, termina reducida a un papel pasivo frente al padre de Vladimir, lo que nos muestra su libertad aparente porque es frágil al final y bueno, eh, nos muestra también las tensiones de la mujer dentro de una sociedad patriarcal, donde aparenta ser libre, donde aparenta elegir y jugar, cuando en realidad está condicionada por una posición social, por la familia, el matrimonio como destino casi inevitable, tiene una fuerza muy ambigua, solamente domina el terreno erótico, pero sigue atada, ¿no?, a la masculinidad. Soy una coqueta, no tengo corazón, soy una actriz, lo dije una vez delante de mí. Pues bien, deme su mano que la voy a clavar un alfiler, introduciendo bastante profundamente el alfiler y mirándolo a los ojos. ¿No? Esta escena teatral donde muestra el coqueteo, donde el dolor ajeno es una forma de poder y seducción, ¿no? Eh, la novela obra con un prólogo donde se plantea en forma de relato enmarcado y varios personajes adultos conversan acerca de sus experiencias amorosas, sin embargo se detienen ante un silencio expectante y donde Vladimir Petrovich, quien toma la palabra y decide compartir con los presentes la memoria de su primer amor. Este es un recurso significativo, eh, pues ya nos va a mostrar un carácter reflexivo, íntimo y memorístico de la narración. Él, dentro de ese prólogo, agarra una hoja y empieza a escribir porque dice que es la única forma en la que él puede exteriorizar sus ideas. Eh, este relato empieza en el verano de 1833, tiene 16 años, acuérdense, Zenaida tiene 21, es un adolescente sensible, soñador y deseoso de vivir emociones nuevas. La mudanza de esta princesa situada a las afueras de Moscú constituye la apertura hacia lo inesperado. Conoce a sus vecinos, la princesa Sequín, y de manera especial a la hija Zenaida. Eh, Está de carácter magnético ante él y es caprichosa, ¿no? Ella pues acapara la atención de distintos pretendientes que ahorita vamos a tomarlos en cuenta, pero veamos esto, la sangre me hervía, el corazón se me encogía ridícula y dulcemente, esperaba y temía algo, todo me sorprendía y estaba como a la expectativa. Esto ya en el capítulo 1, en el inicio de la novela. Aquí ya el lector queda en el umbral de una historia que no solo es la crónica de enamoramiento juvenil, sino también el proceso de aprendizaje y sentimental de la maduración personal que puede tener una persona. El amor se presenta como el fenómeno intencional que reconfigura la totalidad de la conciencia. Esta experiencia no asegura reciprocidad, al contrario, ¿no? Zenaida con ese carácter libre y
eh, pues nos muestra una alteridad radical que fascina y angustia. Entonces, Vladimir, al enfrentarse a esta verdad existencial de que amar implica aceptar la libertad de otro, aun cuando esta libertad devenga fuente del dolor que va a crecer. Pues no solamente es un objeto de ternura, sino también es el objeto de dominio al que se va a encontrar y de manipulación, ¿no? Eh, Vemos ya que en un fragmento de la novela dice lo siguiente: me puse colorado, levanté del suelo la escopeta y, perseguido de una carcajada sonora, aunque no maliciosa, me escapé a mi cuarto y me tiré sobre la cama cubriendo la cara con mis manos. Ya nos damos cuenta que en el centro narrativo la relación es ambivalente. El muchacho se enamora primero de ella y experimenta las dulzuras y tormentos de los deseos. El joven, 5 años menor, la trata con ternura, ¿no? Sin embargo, ella es burlona ante él, lo va a tratar como un juguete. Inclusive vamos a ver esto presentado en ciertas escenas. Él lo único que va a generar va a ser una serie de desconcierto, la indiferencia lo va a confundir. Una de las escenas más vívidas de esta novela es cuando él, aún tímido y lleno de expectativas, es introducido al circo íntimo de Zenaida. De hecho, la mitad de la novela se va a desarrollar conforme a este tipo de escenificaciones, en donde él conoce a los amigos de ella y eh, pues organizan juegos, ¿no? Con los admiradores de Zenaida, quienes son el conde Malevisky, el Usar Belobsorov, el poeta Maidanov, el doctor Lushin. Se convierte en piezas para el teatro que nos va a mostrar Turgenev, ¿no? ¿Quién es la directora absoluta? Zenaida. Es una de las primeras reuniones en donde todos participan en un juego clásico en el que se imponen castigos o pruebas a los perdedores. Zenaida nos muestra cómo es creativa y previsible con los castigos. Hace que Vladimir se siente a su lado y en otra ocasión lo cubre con un pañuelo de seda para que le confiese un secreto. La atmósfera bulliciosa, cargada de risas y juegos, muy distinta al ambiente solemne en el que él siempre estaría rodeado, lo embriaga, ¿no? Porque pues son experiencias nuevas. Después de ello vemos más juegos físicos, dinámicos, como juegan a la cuerda. Vladimir recibe un golpe en los dedos y en su entusiasmo pues finge descuidos para volver a sentir ese contacto con Zenaida. Ya vemos aquí en esta novela cómo va a ir desarrollando esta serie de experiencias, juegan a relatos inventados, en donde se imaginan historias. Durante los juegos, pues Zenaida mezcla la ternura y la crueldad, eh, a- en ocasiones premia, con tensiones, muestras de afecto, pero también los expone a la burla o bien los ignora. Todos estos juegos son para Vladimir una oportunidad para aproximarse a ella, ¿no? Eh, Sin embargo, siempre se va a encontrar en una desventaja frente a los admiradores, ¿no? Porque él se va a confundir. Vamos a ver una cita de ello. No amo a los que tengo que mirar de arriba abajo, necesito que alguien me domine, no me someto a nadie, ni hablar. Una de las claves interpretativas de esta novela es que Vladimir va a transitar del idealismo romántico al realismo, ¿no? Cuando choque con la realidad. Si al principio se revela como un soñador que se proyecta o tiene proyectada una imagen de Zenaida de un espíritu superior, vamos a ver también cómo va a generar un detrimento en su vida hasta que él pues decida superarlo y lo supera de esta forma, ¿no?
Podríamos remitirnos a la metodología en la psicología de transmitir ideas, escribiendo, ¿no? El adolescente no ama a una persona concreta, sino a un ideal. Zenaida es, en su percepción, la encarnación de lo femenino, lo bello y lo misterioso. La fenomenología de su mirada está teñida de idealismo. Todo en ella se vuelve objeto de veneración, incluso los detalles más nimios. Como veamos, dice el narrador, me sentía a gusto tal como se siente un pez en el agua. Me hubiera gustado quedarme en la habitación y no salirme de ella durante un siglo. Vladimir está cautivado. Zenaida podría insultarlo y él encontrar en ello un halago, ¿saben? Entonces, todo esto ya nos muestra el idealismo de este protagonista. El sufrimiento no es un accidente secundario del amor, sino una condición necesaria. Es algo que yo quiero reflectar como una de las tesis fundamentales que nos presenta Turgenev. El despertar amoroso de Vladimir está marcado desde el inicio por la mezcla de dulzura y del dolor, por la atracción y la humillación, por el gozo de la proximidad y la angustia de la distancia. El amor para él no se manifiesta nunca con plenitud, sino como una herida. Desde el momento en que reconoce la pasión, el joven experimenta la metamorfosis interior a la cual va a ser arrastrado y que lo va a poner en un estado de vulnerabilidad absoluta. Recuerdo que sentí algo parecido a lo que debe sentir un hombre que ha encontrado un empleo. Deja de ser simplemente un joven adolescente para convertirse en un enamorado. Esto aparece en el capítulo 9, ¿no? El golpe definitivo llega cuando se enfrenta a la realidad. Zenaida se empieza a relacionar con su propio padre, ¿no? El sueño romántico se estrella de una forma muy brutal. No solamente ella se vuelve inaccesible, sino que ahora va a pertenecer al ámbito de lo prohibido, a lo incestuoso. El adolescente comprende que la realidad está atravesada por el poder, el deseo y la desigualdad, muy lejos del ideal amoroso que había proyectado en un inicio, ¿no? Veamos cuándo inicia esta tragedia. Hay señales ya en el jardín de la casa de Zenaida en donde Vladimir ve a su padre encontrarse con ella responde, no como a los admiradores que tienen, sino de una forma más especial, cargada de respeto y curiosidad, con más interés. Después va a haber una serie de visitas discretas. Nota Vladimir que su padre entra a casa de los Asquín de forma reservada. Apenas permanece ahí un rato, pero se vuelven significativas estas visitas, a diferencia de los jóvenes que ya tenían un contacto con ella. Eh, bueno, vi que mi padre entró a su casa de los Asequín, estuvo allí más de una hora, pero inmediatamente después se marchó a la ciudad. De forma indirecta, porque Turgenev no es explícito, nos muestra cómo el padre se introduce ya a la vida de Zenaida y ella corresponde, aún cuando éste pues está casado, ¿no? Y bueno, la medida que éste se acerca, Zenaida va a cambiar la actitud con Vladimir. Con los otros amigos sigue de coqueta y juguetona, pero con él se va a mostrar más seria, hasta incluso nerviosa, ¿no? Esto se resuelve cuando Vladimir sorprende a su padre con Zenaida en un encuentro íntimo, muy inocente, claro. Él ve como ella se somete a él de un modo que nunca había mostrado con nadie más. Se da cuenta que el padre es el verdadero amo que ella busca, el único capaz de dominarla, ¿no? No es necesario citar a Hegel ni la filosofía hegeliana, pero el sufrimiento final de ella, atrapada entre la pasión y la sumisión, va a encontrar un poder de dominio en el padre, ¿no? Y Vladimir entra en una desilusión. Esta herida de maduración surge al descubrir una traición, ¿de acuerdo? Eh, en ese instante en que Vladimir eh, descubre al padre, pues vemos
el giro más drástico, ¿no? En ese instante me acordé de todo, lo comprendí todo. Aquella herida que no sanará mientras viva se abrió dentro de mí. Ya vemos que al final de la historia, el destino de la familia Sassekin va a cerrar con tristeza, ¿no? Esta joven Zenaida muere a temprana edad. Antes de ello se involucra con otro ruso. El padre es descubierto por la madre de Vladimir ante la infidelidad. Hay una serie de discusiones que tienen, después hay una reconciliación, sin embargo, en Vladimir ya se ha roto una parte, ¿no? Inclusive, pues él sigue una vida individual en donde se dedica a formarse profesionalmente en la universidad, no obstante, en una serie de búsqueda de encontrar a esta mujer años después, pues se percata de que perece ella, ¿no? Eh, su padre también fallece a una edad temprana, extinguiendo a estos dos individuos que han marcado de forma intensa la experiencia de Vladimir. Pero bien, dentro de esta novela vamos a ver cómo el adulto que recuerda y comprende que su juventud terminó en el mismo momento en que conoce y perdió a Zenaida. Zenaida es un proceso, ¿no? Es un puente hacia la madurez, según Turgenev. Este recuerdo contado desde la madurez pone en relieve que el primer amor no se conserva en su realidad, sino en la intensidad con que habita en la memoria. Esta tesis de Turgenev, en donde el sufrimiento no es un accidente del amor, sino una esencia misma, se ama en la medida que se sufre y se madura en la medida en que se atraviesa dicho dolor. Ahora bien, una de las últimas citas que yo tengo entre comillas es: aquella herida me transformó, me hizo hombre antes de tiempo. Creo que con este renglón definimos la novela de Turgenev y la proposición que él hace, la tesis que expone. Sin embargo, también podemos criticar, ¿no? Que su personaje es idealista en su totalidad. Vladimir podría encontrar en otra experiencia también la madurez, no necesariamente en el rechazo, no en esta traición que obtiene al convivir con Zenaida. Sin embargo, pues es una novela que en primera instancia a mí me gustó, y por supuesto un mensaje más alentador ya al final que sirve, eh, y como dije en un principio, Noches Blancas y Primer Amor para mí guardan una correlación, pero pues en cuestión de drama, eh, de gusto sí me quedo con Noches Blancas, pero en cuestión de mensaje me quedo con Turgenev. Eh, bueno, hasta aquí llegamos con esta reseña, una novela demasiado corta, de hecho. Espero próximamente poder traer novelas mucho de mayor envergadura. Y bueno, hasta aquí llegó la tesis presentada por Turgenev. El sufrimiento no es un accidente del amor, sino su esencia misma. Gracias.